La Radio del Sur presenta Bolívar Nuestro. Tu historia en clave presente. Con Alejandro López y Rosana Álvarez. Buenos días a todos nuestros radioescuchas, como se decía en los años 80 y 90. Bienvenidos a otra edición de Bolívar Nuestro. Hoy, como lo prometimos el martes pasado, vamos a ofrecer una segunda parte del tema que estuvimos abordando. Simón Bolívar en medio de la guerra cognitiva. Pero antes, vamos, como de costumbre, a recordar nuestras redes sociales. Por el Centro de Estudios Simón Bolívar, nos pueden seguir a través de Instagram, @centro_S_Bolívar, por ex Centro Piso S Bolívar y por nuestra página web cesimonbolivar.com.be. Asimismo, la Radio del Sur, por su Instagram, la Radio del Sur, y su página web www.laradiodelsur.com.be, por donde nos pueden escuchar en vivo. Vamos a recordar también las efemérides que nos convocan el día de hoy y que, también estaremos discutiendo un poco alrededor de ellas. Hoy, en esta semana que va del 9 al 15 de febrero, recordamos un día como hoy, el Libertador es nombrado Suprema Autoridad Política y Militar del Perú en 1824, responsabilidad a la que renuncia exactamente un año después, luego de haber logrado de manera exitosa la libertad del Perú, ¿no? El 10 de febrero también nace el pintor de próceres Martín Tovar y Tovar, 10 de febrero de 1827, el creador de toda la galería de héroes y de toda la narrativa visual pictórica de nuestra guerra de independencia. Asimismo, el 12 de febrero conmemoramos también aquella batalla de la Victoria, de 1814, y por supuesto a partir de la cual se conmemora el Día de la Juventud. El 14 de febrero, que no es solamente el Día de los Enamorados y de la amistad, por favor. ¿Verdad, chica? Del amor y de la amistad. 14 de febrero nace Daniel Florencio Oliari, que además fue edecán del Libertador y además creador de una obra maravillosa, biográfica y crónica de la vida, pasión y muerte de Bolívar, que son sus narraciones y por supuesto los tomos de... El 15 de febrero se realiza en Angostura ese augusto congreso, llamado justamente Congreso de Angostura, en donde el Libertador pronuncia ese discurso que le da vida a la República de Colombia. Y a propósito de ello, vamos a escuchar unas palabras del propio comandante Hugo Chávez, que reflexiona, lo hizo muchas veces, reflexionar en torno al significado de este discurso. Adelante. Yo recuerdo... Comencé mis palabras en el Congreso Nacional de entonces con la frase inicial que Bolívar utilizó en ese discurso de hace 193 años. Hoy, cuando dice Bolívar, dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando convoca a la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta. Así comenzó aquel discurso aquí, hace 193 años. Y termina después de darse un paseo profundo por la ciencia histórica, la ciencia política, por la ética. Bolívar, después de haber tocado el corazón, la médula del problema del hombre, del humano, como lo he dicho ya, cuando habló de la libertad, pero con igualdad. Libertad con igualdad. Ahora más que nunca es imperativo, por eso, poner en primer lugar las ideas. Las ideas. Yo defiendo tales ideas. ¿Cuáles defiende la burguesía? ¿Cuáles son tus ideas, burguesía? Hoy más que nunca, Simón Bolívar seguirá imponiendo su idea, su razón, su verdad, su proyecto. Y hoy más que nunca nosotros, los verdaderos bolivarianos y bolivarianas, estamos llamados al argumento, a la idea, al estudio y a la batalla ideológica. Al respecto de este día de hoy tan importante, 15 de febrero, fíjense, motivado o en el marco de este día memorable, así como recordábamos el 12 de febrero en la Victoria. Vaya, qué febrero este, ¿no? ¿Qué febrero? 1 de febrero nació Zamora. 2 de febrero
comenzó este gobierno revolucionario. 3 de febrero nació el Mariscal Sucre. 4 de febrero, Revolución Bolivariana. 12 de febrero, Día de la Juventud. 15 de febrero, Día de Angostura. 27 de febrero, Rebelión Popular contra la burguesía, contra la oligarquía, contra el poder imperial. Febrero, siempre febrero. Siempre febrero. Y a la mitad exacto de tus días, mes de febrero, aquí estamos pues, en este acto conmemorativo, reflexionando, retomando, retornando, el eterno retorno. Vuelvo con Federico Nietzsche, el retorno de Bolívar, el eterno retorno del proyecto bolivariano. Es este proyecto, el de Angostura, el que ha vuelto, porque en aquel entonces no pudo realizarse, no pudo concretarse aquello que Bolívar dijo. Por ejemplo, esta frase memorable: mi opinión es, dijo, legisladores, que el principio fundamental de nuestro nuevo sistema será inmediata y exclusivamente la igualdad establecida y practicada en Venezuela. La burguesía dice, todos somos venezolanos, eso es cierto, pero no dice, todos somos iguales o todos debemos ser iguales. Precisamente porque la doctrina burguesa es la doctrina de la desigualdad, es la doctrina y la praxis de la exclusión. Escuchábamos al comandante Hugo Chávez justamente reflexionando sobre ese discurso tan potente que pronuncia el Libertador el 15 de febrero de 1819 ante el Congreso que se erigió en Angostura, ¿no? Y es interesante esa reflexión justamente, y aquí quiero de una vez entrar en materia, en torno a ese proyecto que no se pudo concretar, ¿no? Ese proyecto que nace en Angostura y no se concreta. Sin embargo, esa no concreción de ese proyecto no significó de ninguna manera su fracaso, ¿no? Y aquí quiero entrar en materia con, bueno, nuestro invitado de hoy, Juan Romero, que fue el que nos invitó, perdón, el que nos visitó. Yo los invito a su programa, está bien. Bueno, aquí, mío, aquí nos invitamos e invitamos. Nos invita a reflexionar. Es correcto. Juan Romero, que bueno, yo creo que no necesita presentación, pero bueno, para quienes no nos escucharon el martes pasado, Juan Romero es licenciado en Educación en el área de Historia, es magíster en Historia de Venezuela y en Historia de América Latina, asimismo doctor en Ciencias Políticas y doctor en Historia de América Latina, entre otras cosas más, ¿no? Entonces, bueno, Juan estuvo conversando con nosotros sobre esa guerra cognitiva que hay alrededor del pensamiento de Bolívar, alrededor de la figura de Bolívar y alrededor del proyecto. ¿A qué me refiero y cómo lo relaciono con este comentario que hizo el comandante? Cuando habla de un proyecto que no se concretó, a veces hemos visto en redes sociales que hay gente que quiere posicionar que era un proyecto imposible de lograr y por tanto fracasado. Y además enumera una serie de cosas que buscan meter a Bolívar en un análisis bastante miope, ¿no? Por ejemplo, decir que era esclavista, que no hizo nada por las personas que estaban en condición de esclavitud, porque él tenía esclavos, por ejemplo. Además de decir que sí, mujeriego, y en ese sentido, entonces, desmeritarlo o desacreditarlo. Además decir que tenía afán de poder, que era un tipo megalómano, que bueno, etcétera, etcétera. Por redes sociales, que ha sido uno de los canales por donde más se ha difundido esto, y por donde más nuestros jóvenes consumen información, se ha generado ese fenómeno de guerra cognitiva en torno a la figura de Bolívar. Juan, coméntanos un poco qué apreciación o qué reflexiones pudieras compartir con quienes nos escuchan respecto a este fenómeno en torno a la figura y el proyecto del Libertador. Bueno, pues, agradecerles de nuevo primero la invitación. Para mí es un gusto. Creo que tenemos que comprenderlo en el contexto de lo que significa la doctrina bolivariana. Insisto mucho en ello porque es mucho más que hablar de pensamiento, porque doctrina es pensamiento y praxis. Uh-huh. Y eso es importante recalcarlo, porque a veces intenta reducir en esa operación de ataque a lo que significa Bolívar, reducirlo simplemente a pensamiento.
por supuesto, cuando lo reduces simplemente a pensamiento, dices, bueno, que está en el mundo de las ideas, que nunca concretó absolutamente nada y que es una idea que sigue ahí vagando, ¿no? El sueño, como le llaman. Sí, casi como un espíritu, ¿no? Una cosa onírica. Es una doctrina. Que además tiene una potencia extraordinaria, porque Bolívar en la Carta de Jamaica habla del equilibrio del mundo. Dice, estos procesos van a generar el equilibrio del mundo. Y Bolívar ahí, en esa frase del equilibrio del mundo, reúne una metáfora que hoy la concretaríamos en términos reales, ¿no? El conflicto entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. Era lo que representaba Bolívar. Se había que romper con la lógica colonial, eso que Ramón Grosfover llama uno de los epistemicidios, ¿no? Que tiene que ver esencialmente con las formas de dominación, lingüísticas, culturales. Ludovico Silva lo explicaba aún mejor, la plusvalía ideológica, nos decía Ludovico, ¿no? Y el ataque a Bolívar tiene que ver con eso. Como es una doctrina que está ahí. Yo vengo diciendo, porque además es otra forma en la que la atacan. Fíjate que cuando él hace el testamento, dice, siento que he arado en el mar. Y yo vengo diciendo que todo lo que tú llevas al mar, el mar te lo trae. Y eso que Bolívar en su momento, la gente en su interpretación en torno a su expresión lo asume como una derrota. No, el mar siempre lo trae. Lo trajo a finales del siglo XIX con la acción de Martí. Lo trajo con Cipriano Castro en su digno enfrentamiento ante el bloqueo. Lo trajo con Sandino cuando en las montañas de Segovia se enfrenta a la intromisión yanqui. Lo trae la Revolución Cubana en el 59 con su dignidad. Lo trae 20 años después la Revolución Nicaragüense con lo que significó desde el punto de vista del reconocimiento de los pueblos indígenas. Y lo trae 20 años después en el 99 Chávez. Por lo tanto, eso que Bolívar dijo en la figura metafórica de que arado en el mar, ese mar ha dado sus frutos en diversos momentos, trayéndolos. Pero como es un pensamiento vivo, como es un pensamiento que además entra en contradicción con el momento que vive, hay momentos en el que se repliega como la marea y hay momentos donde regresa. Y esto es importante que lo digamos. Esto es un momento de retorno de ese pensamiento, indudablemente. Y por eso vemos el ataque a través de estos aparatos. Entonces empezamos a ver la manipulación. Yo la vez pasada, y lo recuerdo, señalaba que estamos en una etapa de la cuarta revolución industrial. Y esa etapa se basa esencialmente en el desarrollo de la inteligencia artificial, la inteligencia de las cosas, la utilización de la cibernética y la robótica, combinada en un conflicto, en una combinación explosiva con el tema de la neurociencia. Discúlpame que te interrumpa, Juan. Me vas a explicar un poco más eso. Al regreso nos toca nuestro primer corte musical. Vamos a escuchar Manos Blancas de Jimena Castro y continuamos entonces conversando sobre Bolívar en el centro de la guerra cognitiva, hoy en la segunda entrega por Bolívar Nuestro. Jimena Castro, Manos Blancas, el tema musical que acabamos de escuchar, ciertamente, muy, muy hermosa la canción. Hoy estamos con Juan Romero en la segunda entrega de Bolívar en medio de la guerra cognitiva. Juan nos explicaba un poco cómo ese proceso de ataque en contra de la doctrina, no solamente pensamiento, sino la doctrina del Libertador, efectivamente se ha vuelto, casi que un lugar común en las redes sociales, pero cómo efectivamente siempre tenemos la capacidad de contraatacar esos ataques que vienen de las redes sociales. Quedamos pendientes en el segmento pasado, Juan, la influencia de la neurociencia, cómo aparece, cómo actúa en este fenómeno de la guerra cognitiva, específicamente en torno a Bolívar. Mira, como te digo, Bolívar, desde mucho antes de la carta de la Carta de Jamaica, se mete en el conflicto de lo que hoy llamamos entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. En términos de decolonialidad, diría nuestro mutuo amigo Ramón Grosfover y mi maestro Enrique Duce. Y eso precisamente hace que Bolívar vaya y venga como el mar, como la marea. Este es un momento de retorno de Bolívar. Y en ese retorno tiene que ver Chávez, tiene que ver Nicolás, tiene que ver lo que nosotros hacemos. ¿Por qué es tan importante para el hemisferio norte
y los que de alguna manera responden a esa colonialidad del saber, a esa plusvalía ideológica de la cual nos hablaba Ludovico en este momento. Bueno, porque sigue siendo un faro, sigue siendo un horizonte utópico que nos señala el camino a seguir. Mi maestro Dussel decía que la utopía es como la estrella polar. Nadie la toca, pero siempre te marca el norte, ¿no? Y en este caso, la doctrina bolivariana nos marca el norte en términos de soberanía, en términos de independencia, en términos de autodeterminación, en términos de confrontación con el que quiera dominar, en términos de unidad, en términos de construcción de un nuevo bloque histórico, ¿no? Porque recordemos a Bolívar en el discurso de Angostura diciendo soldados, ciudadanos, ciudadanos, soldados. Es la unión cívico-militar policial que tenemos hoy. Y es esa unión y es todos esos elementos, esa carga histórica, como decía Iván Mesaro, lo que nos ha permitido a nosotros resistir lo que hemos resistido y particularmente la situación después del 3 de enero. Fíjate, eso que hicieron el 3 de enero fue exitoso para el cambio de régimen en Irak con Saddam Hussein. Fue exitoso para el cambio de régimen en Libia con Muammar Gaddafi. Fue exitoso para sacar a los talibanes en Afganistán. Fue exitoso para sacar a Bashar al-Assad en Siria. Y aquí fracasó. Y la razón que fracasa tiene que ver no solo con nuestra carga caribe, con nuestra carga histórica, sino también con la carga de la doctrina del libertador. Y por eso el ataque tiene que ser a ese epicentro. Ya lo vimos. Cuando ellos, cuando Trump en un momento determinado, Biden en un momento determinado tomó una acción, una de las leyes de incremento de las medidas coercitivas lo llamaron Bolívar, la ley Bolívar, ¿no? Y nosotros respondimos con la ley orgánica Libertador Simón Bolívar, que era una ley que estaba destinada y pensada, yo fui uno de los corredactores de esa ley, a contener a los que pedían invasión, agresión, ataque por los medios. Entonces, es importante verlo que en ese contexto de neurociencia, donde los jóvenes, sobre todo, que son los que más consumen la información a través de los teléfonos, ¿no? Pero que además son los que más activos son al mismo tiempo en el uso de las redes, entonces a través de TikTok, X, mensajes muy cortos, construidos semióticamente y discursivamente de manera tal que los hace atractivos visualmente y auditivamente, y los no, reproduce. Y artificialmente, claro, porque artificial. La fabricación de hecho. noticias, el fake news. Son muy bien hechos en la manipulación. Es que lo interesante de esto, Juan y Marian, es que son relatos incluso creíbles, o sea, tú los crees. Yo llegué a ver contenido que afirmaba que Bolívar era un tipo esclavista, porque tenía esclavos. Entonces yo decía, bueno, ok. Un influencer de Colombia, por cierto. Ajá, entonces uno dice, bueno, pero un momento, el tema de Bolívar y la esclavitud es un tema complejo. Claro. ¿Cómo pretendes comprenderlo o entubarlo a través de un memo? Exactamente. Son recursos que están ahorita muy en boga en esa guerra. Ahí es donde mezcla la neurociencia, porque entonces la neurociencia maneja el tema de la generación de neurotransmisores que producen satisfacción a través de pasarlo rápido. Además facilita el proceso de desconcentración, simplifica los procesos de análisis complejo, ¿no? Ustedes, yo... Claro, te han digerido el mensaje. Claro, tu mamá, Marian, a ti te formó... Oye, tenías que leer esta vaina. Para lo bello y para lo hermoso, diría. Sí. ¿No? Claro. Pero en tu momento, en algún momento como me pasó a mí, mi papá era profesor universitario. Ajá. Y mi papá llegaba del trabajo de la universidad 4:15. Y nosotros ya teníamos que haber tenido seleccionado una noticia del Nacional, porque mi abuelo fue director del Diario Nacional, y redactada en un análisis. Mi papá la revisaba. Si tenía un error, le repetías toda la noticia 50 veces. Uy. Entonces, yo en algún momento dije, con el perdón, me ponían los domingos a leer el periódico y por eso terminé periodista. Qué fastidio. Sí. ¿No? Pero hoy te das cuenta del impacto que eso tiene. Los chamos nuestros, si nos descuidamos, simplifican los procesos, ¿no? Y eso entonces genera una alteración de los procesos cognitivos. Es decir, no hay análisis profundo, no hay interpretación, no hay síntesis, no hay capacidad de lectura, sino que asumes como verdadero la cortedad del mensaje. Eso es lo que permite, por lo tanto, que se transformen en lo que los griegos llamaban unos idiotas, que no es el sentido del insulto que hoy tenemos, sino el tipo que desconoce los asuntos públicos
públicos porque no le da la gana de saber los asuntos públicos por esa simplificación. Eso hay que conectarlo con la amenaza, porque sí es una amenaza inusual extraordinaria que representa la doctrina bolivariana y que representa lo que los venezolanos estamos haciendo en este momento en el mundo. Entonces tienen que atacar a Bolívar y empiezan por lo tanto a descontextualizarlo. Que Bolívar es mujeriego. Yo no le veo ningún problema. No, bueno, eso es otro tema. Sí. Que enamorado, pues, o sea, vamos a, no neguemos la genialidad de las cartas de amor, por ejemplo. ¿Cuál es el propósito de, a partir de esa idea, desmeritar todo un proyecto? O sea, es el ataque exacto. a lo que significa. Claro. Es el ataque. Bueno, es el tema de cómo haces mella en la reputación de una mujer que es profesional. Correcto. Tú simplemente dices que es prostituta. Por decirlo Y ya ahí, porque tiene libertad sexual, claro, de decidir sí. qué hace. Pues, claro, yo aquí el en la hombre radio sí lo voy puede a ser decir. todo lo que quiera, ¿no? Sí. Pero la mujer no. Así ¿no? es. Entonces se trata. Así pasa con la figura Claro, de Bolívar. Exactamente, no tiene Entonces, forma de desmeritarlo. No pueden decir que es bebedor porque, bueno, ya está súper claro en todas las cartas entonces, que no era bebedor. Pero mujeriego, que si era ególatra, bueno, era Leo, a ver. Sí. Pero solo, mira, las condiciones. Era Leo. Era Leo. Los Leos tienen una personalidad, te lo dice un Leo. O sea, no pasa desapercibido en ningún lado, por jodedor, por lo que sea. Pero no. mira, no estamos en un podcast. No me regañó Mariani. No, No, entonces, Cara de ponche. pero tienes que atacarlo. Ahí donde entra el famoso tema del medallón, ¿no? Descontextualizan toda el envío Coño, qué del buen medallón. ejemplo, de verdad. Lo descontextualizan. Lo descontextualizan totalmente, ¿no? Porque el medallón de Washington además se entrega en un momento que sirve eso a través de Lafayette para decirle a la élite política norteamericana, mira, reconoce lo que está haciendo Bolívar ahí, que peleó contra un imperio igual que peleó Washington. Sí. Es el equivalente. Bueno, pero ahora lo descontextualizas porque la similitud que intentan establecer con la actitud del norte en este momento no es una actitud de colonial, es una actitud neocolonial. Por lo tanto, descontextualizan la entrega del medallón de Washington a Bolívar. Sí. ¿No? El medallón por detrás dice una frase interesantísima, ¿no? En latín, ya te la voy a mostrar. Que sea verdadero latín, no el latín que hablas tú. Esta imagen del autor de la libertad americana en el norte la da su hijo adoptivo, aquel que es autor de la misma libertad en el sur. Imagínate. Vamos a seguir hablando sobre este tema, vamos a profundizar porque además se agregan como unos relatos dramáticos en torno a eso que están completamente fuera de la historiografía, ¿no? Pero antes tenemos que ir a un corte del programa Bolívar Nuestro. Ya regresamos. No te apartes de nuestra programación. Ya volvemos con más de Bolívar Nuestro. De vuelta con ustedes. Bolívar Nuestro. Tu historia en clave presente. Estamos de regreso en Bolívar Nuestro y bueno, fuera del aire aquí, bueno, se desataron. Estamos hablando de lo infinito que es Bolívar. Sí, lo infinito que es Bolívar y Bolívar da para todo. Bolívar da para todo definitivamente, chicos. Ustedes pueden creer que nuestro invitado de hoy ha comparado el evento del zarcillo, aquel evento donde Manuela le consigue un zarcillo a Bolívar en la cama y casi lo mata literalmente a mordiscos y arañazos y lo ha comparado como, bueno, sí, hay que ser bolivariano, si eres bolivariano y hay que ser bolivariano en todo sentido. A carta cabal. Entonces nos está diciendo a nosotras que tenemos que tolerar semejante situación porque somos bolivarianos. Pero a ver. Recuerda, tú señalabas a Oliari. En Oliari, él recuerda el acontecimiento y le dice, ¿cómo lo perdonó Manuela? Le dijo, mi querido Bolívar, te voy a perdonar, pero usted más nunca mete una perra en nuestra cama. Ay, Dios mío. No, es que bueno. Bolívar da para todo. Bolívar da para todo, eso es cierto. Ajá, miren, entonces fíjate, ese acontecimiento que bueno, sí es muy gracioso y todo lo demás, a veces es usado en contra de Bolívar y es tergiversado y expuesto desde una óptica pareciera que moralista.
Entonces allí, por supuesto, la significación histórica de lo que es la figura del libertador, lo que Juan llama la doctrina, que pareciera quedar como en abstracto, reducida por culpa de una serie de anécdotas que se vuelven eso, una cosa como moral, ¿no? Como moralista. Y eso lo hemos visto mucho en memes, en, ¿cómo se llama esto? En reels, que hay una generación, que son además chamos muy jóvenes, que se han dado a la tarea de desacreditar, de fijarse en elementos que son prácticamente insignificantes para desmeritar la obra de Bolívar. Y hay otros que dicen que ese bolivarianismo nuestro, sobre todo de la revolución, es anacrónico, que el proyecto de Colombia es un proyecto del siglo XIX, que no tiene por qué, digamos, reflejarse en la actualidad, que no se corresponde, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay una afirmación que escuché hace poco y luego constaté que es la idea que se tenía en el siglo XIX del proyecto de Colombia, que es que Colombia fue una república nacida para la guerra nada más. Una vez terminada la guerra, era insostenible políticamente. Entonces, de ahí para adelante, se genera toda una idea en torno a ese proyecto del Libertador que estamos recuperando en este siglo XXI, que dice que es una cosa anacrónica, que Bolívar no pudo unir lo que no se puede unir y que es un despropósito seguir insistiendo en ese proyecto. Mira, yo creo que hay que responderle con el propio Bolívar, tanto en la Carta de Jamaica como en el discurso de Angostura, como en la convocatoria al Congreso de Panamá el 7 de diciembre de 1824, como en la propia realización del Congreso de Panamá, incluso en la redacción de la Constitución de Bolivia, hay elementos que hablan de una visión que hoy podríamos encarnar fácilmente desde el punto de vista de la multipolaridad, de la pluripolaridad. Es la confrontación norte y sur. Pero se trata de desvirtuar y descontextualizar. De eso es lo que se trata. Son generalizaciones que se hacen. Generalizaciones que además tienen el soporte tecnológico que da la inteligencia artificial, que da la dinámica neurocerebral que han venido incentivando, ¿no? De generar oxitocina, neuropinefrina, serotonina a través del uso de las redes, ¿no? Entonces, el placer que los de nuestra edad podía haber obtenido paseando en la montaña, yendo a la playa, ahora se reduce al placer que deviene de pasar, la dinámica de pasar las redes y observar los videos cortos y quedan ahí encadenados, aislados, un proceso de enajenación en torno a lo que sucede a su alrededor. Eso no es fortuito, es la afectación de los procesos de neurocomprensión de tu realidad, porque la base del proceso es cómo nosotros percibimos nuestro mundo a través de los sentidos. Oído, olfato, tacto, gusto. Y esto simplifica esos procesos, ¿no? Y va generando alteraciones de la realidad. Entonces, te aíslas de la realidad, te sumerges en la que te muestran, por eso yo hablo de ciberfascismo en el libro, que fue Premio Nacional de Periodismo, porque es eso, es crear comunidad. Entonces, bajo la excusa de que hay libertad, porque hay cantidades de reel, de mensajes, al final está siendo esclavizado a lo que dice, porque se crean comunidades cerradas. Es decir, los me gusta, los compartir, generan a través del algoritmo una selección. Antes lo hacía él, de lo que vas a consumir. El jefe de redacción, el gatekeeper, lo hacía antes, el redactor. Decía, esto sí sale, esto no. Ahora es el algoritmo. Y lo programan de tal manera que privilegia algunas noticias e invisibiliza. A usted le debe haber pasado, a mí me pasa. Yo tengo 2 podcasts. Tengo uno que se llama Así lo vemos en ANTV y otro que se llama La Otra Historia. Cuando yo ese podcast, que además intento ser muy preciso de que sean 3 minutos y medio, me paso a los 3 minutos y medio, me sale un mensajito. Esto se pasa y posiblemente no tenga la capacidad de reproducirse como tiene otros. Mira lo que eso significa, ¿no? Entonces vas creando comunidades cerradas. Luego, el compartir que tú le das te permite, obviamente, que sea más visibilizado o no. Y luego entonces entra el uso de los bots. El uso de los bots, sí. Que, mira, yo el último podcast que hice, lo hice con el comandante William Fariña, acerca del ataque del 3. Y entonces empezamos a desmenuzar, el comandante William Fariña y yo, bueno, realmente fue un programa de 1 hora. E intentamos desmenuzar, pero hicimos cápsula de 3 minutos del programa.
Una de las cápsulas fue el análisis de lo que ellos reconocen que fue una operación de 150 minutos, eso es 2 horas y media. Y lo contrastábamos en el programa con la afirmación de Trump de que el ataque fue sumamente rápido. A ver, debe ser porque yo soy historiador y politólogo y no trabajo esencialmente con números, pero 150 minutos son 2 horas y media. Yo no veo eso una operación rápida. 2 horas y media me puedo tardar yo haciendo 21 kilómetros, ¿no? Que no es nada rápido, ¿no? Y entonces, cuando vamos a ver esa cápsula de quirúrgico, pues. Esas cápsulas de 3 minutos y medio que sacamos, empezó a ver ataques. Cuando voy a ver, el tipo tiene 0 seguidores, ¿no? 0, un bot. 10 seguidores o 0 publicaciones. Es un bot. Un bot utilizado más o menos con el mismo mensaje. Ustedes están locos, no sé qué más. No, eso para disminuir la visibilización del podcast, de la entrevista, y por lo tanto generar otra reacción en términos del algoritmo. Eso es una operación sesgada, es una operación dedicada. Pongamos un ejemplo. La figura por inteligencia artificial que sacó Trump de Canadá, Estados Unidos y Venezuela con la bandera norteamericana, buscaba generar a través del algoritmo una reproducción de esos elementos. Lo mismo sucede con el tema del medallón de Bolívar. Es la tergiversación, y entonces como la gente no va a investigar, asume la realidad de lo que ve. No, mira, es que Bolívar recibió un medallón de Washington, y eso significa que Bolívar quería los Estados Unidos. Ya va. Porque además permaneció con el medallón hasta los últimos días de su vida. Entonces, por supuesto, meten en el relato afectividad, ¿no? El tema de que, bueno, pasó el resto de su vida con eso, y descontextualizan. El reverso, repito, tenía un mensaje muy claro, porque era el nieto de Washington, primero principal quien lo envía a través de Lafayette, que fungió como hijo adoptivo de Washington por su participación en la guerra norteamericana, indudablemente. Entonces lo tergiversan. Entonces sacan de contexto la realidad para intentar hacer otra afirmación, ¿no? Que la entrega de esa cosa que le entregaron a Trump es la ratificación de la relación de Bolívar con Estados Unidos, y que nosotros debemos tener una relación sistemática, agradable, afable con Estados Unidos. Ya va. Sí, una cosa... ¿no? Es ahí donde tú dices que no aplica el ejemplo que yo di en off, que Bolívar sirve para todo. Ustedes, si son bolivarianas para todos. La que se declara bolivariana es completa, por favor. Vamos a recibir, mira, palabra cierta, vale. Vamos a recibir aquí quejas de esto, ¿vale? Mira, antes de continuar aquí, quiero recordar que esta semana, este 12 de febrero, se estará llevando a cabo el Foro Internacional La Unión Nuestroamericana, itinerario de un proyecto histórico, como antesala a la conmemoración de los 200 años del Congreso Anfictiónico de Panamá. Esta actividad se estará realizando lo van a poder acceder de forma virtual. Ok. Luego vamos a generar toda la información. Perfecto. Con ojos de te regaño. ¿A través de qué plataforma? Ya te iba a regañar. Mira, Marian siendo Marian. Simbólico. Aquí como trabajamos el con efecto de sonido es cosa de nosotros. Mira, vale. Juan, bueno, fíjate, a mí vamos a terminar la información. Este foro internacional, que es una actividad preparatoria al bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, viene a debatir en clave presente todo el concepto de ese congreso, que es la unión, pues, ¿no? Y todo el proyecto de Bolívar en torno a la unión. Es importante saber que estarán historiadores de Venezuela, importantísimos historiadores de Venezuela o especialistas, y también invitados internacionales de España, Francia, Colombia, Cuba. Allí tendremos a Justo Cuño, a Sergio Guerra Vilaboy, Sergio Rodríguez de Venezuela, Judith Valencia de Venezuela, Carmen Borges, Juan Romero, Rosana Álvarez. Los tengo en el estudio, ustedes vieron, ¿no? Alejandro
López, Pedro Calzadilla, Philippe Ristic de Francia, Senen Aguilar de Panamá, para poder hacer un análisis desde todas las perspectivas de ese suceso y sobre todo el significado de ese suceso. Sí, que es además uno de los temas que ahorita luego del corte musical comentaremos un poquito también. Ese tema del Congreso Anfictiónico también ha sido objeto de minimización, claro. Y ha sido objeto también de ataque. Como lo fue la convocatoria y la realización del Congreso de Panamá hace 200 años. Exactamente, exactamente. Vamos entonces a escuchar Chan Chan de Compay Segundo. En vivo. Estamos de regreso en Bolívar Nuestro, hoy dedicados a esa segunda parte que prometimos el martes pasado, Bolívar en medio de la guerra cognitiva. ¿Cómo Bolívar, no solo ahorita, sino en el propio siglo XIX, en vida, fue objeto de, tergiversaciones, de descontextualizaciones, de campañas en su contra, campañas de opinión, campañas de información directamente en su contra? En el programa pasado incluso tuvimos oportunidad de leer El Correo del Orinoco y contrastar, esa Gaceta de Caracas, que era el órgano de la corona, el órgano defensor antipatriota de la mano de José Domingo Díaz, y cómo pues Bolívar le respondía desde El Correo del Orinoco. Antes de irnos al corte musical, mencionábamos anunciando pues el foro del Congreso de Angostura que vamos a estar, de Panamá, que vamos a estar celebrando el 12 de febrero, como también ese Congreso Anfictiónico, esa convocatoria fue saboteada y se montaron también matrices falsas y se hizo toda una operación para desacreditarla, y como en la historiografía también se continuó repitiendo esta conseja de que fue un fracaso, de que no sirvió para nada. Y como también mucha gente, como lo estamos hablando en las redes sociales, también se ha prestado para posicionar esa matriz que da a esta convocatoria un carácter, fallido, ¿no? Coméntanos un poco tus reflexiones. Sí, fíjate. El Congreso de Panamá tenía unas perspectivas magníficas, sí, ¿no? Y por eso yo utilizaba la metáfora de que lo que va al mar vuelve. ¿Cuáles son esas perspectivas? Unidad, que es distinto a integración. La integración es más un concepto de tipo económico y puede haber integración entre alguien muy fuerte económicamente y alguien débil. No, aquí es unidad. ¿La unidad para qué? Asistencia recíproca. Ahí Bolívar decía en una de sus comunicaciones, incluso en las instrucciones a Sucre, que están de mi primera mano, que a propósito del 3 de febrero se cumplió un aniversario más de su natalicio, ¿no? Le decía que ninguna de las estructuras administrativas que habían surgido y que ya para la convocatoria del Congreso de Panamá estaban ahí, debían firmar unilateralmente la paz con España si no aceptaba España al firmar la paz con todos, ¿no? Luego era el tema de la asistencia militar. O sea, cualquiera que agreda a alguno de nosotros actuaremos en conjunto. ¿Cómo necesitamos eso actualmente? Entonces, exactamente. Sí. Y además lo decía en un momento donde si tú sumas los ejércitos que había en Panamá, que había en Centroamérica, que había en lo que hoy es Venezuela, lo que había en lo que era Colombia, en Lima, y Argentina y Chile, estamos hablando de más de 40.000 hombres curtidos en derrotar a lo mejor del ejército español que había derrotado a Napoleón. Estados Unidos no es el Estados Unidos que vemos ahora. Claro. O sea, había comprado ya la Florida y la Luisiana y había comenzado su expansión en el Medio Oriente, en Medio Oeste. No había sucedido la guerra civil, no habían arrebatado a México los más de 2.500.000. Es decir, no es el Estados Unidos actual, que vemos ahora. Y por lo tanto hay que entender el ataque que tuvo. Cuando yo digo que vuelve, que el mar trae todo y que eso que Bolívar sembró y que él decía arado en el mar, pero el mar vuelve y insisto en la metáfora, nos lo trae Chávez a favor en la forma de la CELAC y la UNASUR. Las dos tienen un mecanismo que es el Consejo de Defensa, ambos.
Y ambos fueron igual de atacados como atacó el Congreso de Panamá y el Origen. Imagínate tú que el Consejo de Defensa de la CELAC, que el Consejo de Defensa de la UNASUR estuviera con la composición y el compromiso de todos los países que fueron firmantes, porque ahí firmó Argentina, firmó Chile, firmó Uruguay, firmó Brasil, firmó Paraguay, ¿ok? Y que hubiese actuado ante una agresión. A lo mejor ni siquiera la agresión se hubiese dado, porque era un elemento de disuasión que hubiese tenido. Pero igual, así como actuó Tudor y actuó Clay para intentar de alguna manera boicotear la acción de Bolívar a partir de 1824, estamos viendo a un Marcos Rubio, estamos viendo a un secretario de guerra, estamos viendo al propio Trump boicoteando el retorno del mar con el pensamiento bolivariano que encarnamos nosotros. La analogía es importante. Es correcto. Mira, Juan, un poco para ir haciendo reflexiones de cierre, tú has diagnosticado aquí, nos has descrito de una manera bien fácil de comprender cómo se ha dado esa guerra cognitiva en torno a la figura de Bolívar y a su doctrina y a todo lo que representa hoy en día y representó en el pasado. ¿Tú has pensado cómo, Carrizo, podemos nosotros contrarrestar esos ataques? ¿Qué mecanismos? Que en alguna medida lo hemos implementado, pero sigue haciendo falta reforzar mucho más. Mira, yo ahorita me puse a hacer otro doctorado. Mi compañera me mira feo porque dice que hasta cuándo voy a seguir estudiando. Puro estudiando. Sí, pero es que no. Eso me permite a mí actualizarme, claro. Incorporar. Por ejemplo, esto que yo les compartí con ustedes, la neurociencia, hace 10 años no se me hubiese ocurrido ni por el carajo. Sí. Porque no es mi área. Sí. En serio, se me salió el maracuchismo, discúlpame. Ajá. ¿Para qué me invitas si sabes cómo soy? No se me hubiese ocurrido. Sí. Entonces, estar estudiando me permite nutrir incluso el discurso, porque le agrega elementos a mi discurso. Y ahí yo he venido diciendo que, bueno, nosotros hemos desarrollado una campaña comunicacional interesantísima. Y solo les voy a dar un ejemplo. Los spots de campaña nuestros los reproducen hasta la oposición, porque musicalmente y conceptualmente son extraordinarios. Lo que hizo Maracedo ahora a propósito del secuestro de Nicolás, musicalmente es interesante, ¿no? Y la letra. Pero yo voy mucho más allá. Hemos hecho cosas gráficas interesantísimas. Bueno, esto que cargo yo aquí es una muestra. Una franela de Bolívar que dice: por fortuna se ha visto un puñado de hombres libres derrotar imperios poderosos. Una frase de Bolívar en las cartas a Irving. Potente. Entonces hay una épica con una semántica visual muy interesante, y yo creo que nosotros debemos avanzar a propósito de la naturaleza del ataque a lo que yo llamo nodos de desarrollo tecnológico, NDT. ¿Qué son esos nodos? Bueno, con ingeniería de reverso, nosotros con apoyo de los rusos y los chinos, prepararnos porque estamos en la cuarta revolución industrial, y eso implica robótica, cibernética, revolución en armamento militar, un conjunto de elementos sobre los cuales ciberseguridad, prevenir ciberataques, ¿no? Y llevar eso a los circuitos comunales y crear un nodo en los circuitos comunales. Es decir, creo que esta revolución, que nosotros estemos resistiendo y estemos en pie después de lo del 3 de enero, habla muy bien de nosotros, pero no es suficiente, Rosana, claro. No es suficiente, Mariana, no es suficiente, Lumar, no es suficiente los que nos están escuchando. Tenemos mucho más que hacer, mucho más que hacer, porque nosotros ahorita somos un ejemplo de dignidad, un ejemplo de dignidad. Y para poder ser ese ejemplo de dignidad, nosotros debemos crear lo que yo he venido llamando un escudo cognitivo e histórico. Un escudo cognitivo e histórico. Así es. Porque ese escudo es una respuesta que tiene que ver con aquello que mi maestro Dussel llamaba la potesta, es decir, la capacidad del pueblo para movilizarse, organizarse. Y ese escudo es lo que nos permite ver eso que llamamos la unidad militar popular policial. Y ese escudo es lo que nos permite entender la naturaleza del ataque. Y ese escudo es lo que nos permite ver por qué no hacen una operación en tierra. Porque saben que una operación en tierra les costaría por lo menos desplazar 150.000 soldados con una pérdida entre 10 y 20%. Eso es 15.000
o 20.000 o 30.000 muertos para ellos. Y eso es efecto Vietnam. Es un conjunto de elementos. Entonces, nosotros somos en este momento una barrera, un escudo cognitivo histórico, y debemos entenderlo como tal y trabajarlo como tal. Sí, y comenzar también a generar contenidos que respondan exactamente a esos ataques que en redes sociales se han suscitado en torno a la figura del Libertador y en torno a nuestra historia, pues, en general. Dinámica. Bueno, muchísimas gracias, Juan Romero. Hoy nos acompañó nuevamente para reflexionar sobre Bolívar en el medio de la guerra cognitiva y otros temas, por supuesto, afines. Espero que cierren ustedes declarándose con mi compañera bolivariana. Viva el Bolívar. Por favor. ¿Viva Bolívar o no? Sí, pero no en ese contexto que lo quisiste poner. En todo lo no en la manipulación mediática de Bolívar. Estás haciendo Bolívar a tiempo completo. Eso es guerra cognitiva contra las mujeres, Juan. Absolutamente. Pero nosotros tenemos que despedir este programa. Así es. Ha sido un súper programa divertidísimo, lleno de muchísimo contenido. Así es. Te agradecemos, Juan, una vez más. Siempre es un gusto. Sí, nos despedimos en nombre de la Radio del Sur, agradeciendo a la gerencia general Anieves Valdés, la gerencia del programa Tamar Sánchez, nuestro querido operador Wilfredo Rojas, por el Centro de Estudios Simón Bolívar, en la producción general de este espacio, Marian Marrero Hanson, en la asistencia de producción, Luxmar Aular, y quien les habló, Rosana Álvarez, conjuntamente con Marian Marrero también. Nos escuchamos entonces el próximo martes. Llegamos al final de Bolívar Nuestro. Tu historia en clave presente. Con los mejores cuentos sobre nuestro libertador Simón Bolívar. Los esperamos de nuevo el próximo martes.